Y bueno, pues yo quería empezar la introducción de esta misión empresarial del distrito de Longwas en Shenzhen, China, que es una zona económica especial, la primera que declaró Xi Jinping en los años 80, y luego ya se desarrollará qué significa eso y cuál es la importancia. Pero todo tiene un histórico. Todas las cosas de hoy son consecuencia de trabajos, esfuerzos y labores pasadas. Y en ese sentido es importante recurrir a la historia para comprender mejor el presente y enfocar mejor el futuro. Tengo fotos mejores, lo aseguro, pero un mal día lo tiene cualquiera. Entonces, la relación de Navarra con China, aparte que tuvimos un embajador ahí que conoció aquellas tierras antes de Marco Polo, 400 años, pero hubo 300 años y pico de falta de relación Navarra-China y se retomó de una forma más o menos oficial en 2005. Casualmente 2005, no, fue en 2003 la primera vez que yo personalmente viajé a China y me quedé ahí 3 meses. Entonces he visto la evolución desde 2003 hasta 2026, porque he ido de vez en cuando y los últimos años más asiduamente. Entonces he sido testigo personal y hay que verlo, la transformación que ha tenido China y sus personas y la forma en la que ellos piensan también. O sea, se ve perfectamente, desde un entorno productivo, fábrica del mundo, rural, y con la única aportación de mano de obra barata, ahora es todo lo contrario. Yo cuando veo más ordenadores y tecnología y no veo ningún operario en fábrica. Y cuando voy a fábrica están absolutamente protegidos por todas las normas de seguridad y con unos horarios pues a la europea o menor, porque muchas fábricas tienen la posibilidad de acabar su trabajo por eficiencia antes, irse antes a casa. Ahí no se pierde tiempo para café, no se pierde tiempo para comentarios y es otra forma de enfocar la vida. Cosa que quizá, digo solo quizá, deberíamos aprender aquí. Pero cuando en 2017 fue un año clave, el año en el que China entró dentro de los países objetivos del PIN, o sea, China ya pasó a tener derecho a formar parte de las acciones discriminatorias positivas en las cuales invertimos desde el Gobierno de Navarra nuestro dinero para promocionar a las empresas navarras en destino, y también fue el año en el que pues, nuestro primer hermanamiento con Gansu, que ya partía de 2005, pues tomó un contenido realmente sustancial, que empezó por lo cultural y fue avanzando hacia lo económico poco a poco. Ese es un acto importante que en nuestras reuniones con chinos nosotros, primero, ¿se acuerdan y ellos saben de nuestro antepasado hace 400 años como primer embajador? No es broma. Y segundo, saben que a diferencia de otros, nosotros hemos tenido una relación declarada, manifiesta y de la cual nos hemos sentido orgullosos los últimos 20 años. Porque en China, para los chinos, el pasado importa. Y lo tienen todo apuntado. Y antes de hablar contigo, saben tu pasado, porque tienen el récord del gobierno para poder valorarte tu confiabilidad como persona. Entonces, esa relación con Gansu ha ido poco a poco a más, incluso, y como curiosidad, Gansu ayuda a Navarra durante la pandemia del COVID-19 con la donación de 51.000 unidades de protección sanitaria que fueron destinadas al Hospital Reina de Sofía de Tudela y otras aportaciones que aquí no constan de tipo médico, que en su de cualificación técnica, que en su momento pues aportó. O sea, esa relación de hermanamiento se mantuvo y es una realidad durante el tiempo. Y en los últimos años que ha pasado, pues se ha ido incrementando esa relación, hasta también en nuestro caso, pues con Taiwán, siempre en una relación de coordinación, gracias al apoyo que nos ha prestado siempre como especialista en esta materia de Andrés Herrera, hablar y tener buena relación con China y tener buena relación con Taiwán, sabiendo cómo, por qué y para qué, es muy posible. No son, o sea, de hecho China considera que es el mismo país,
Taiwán no está del todo de acuerdo, pero hay una evidente colaboración porque son todos parte de un mismo pueblo y así lo reconocen, aunque tienen sus diferencias en las cuales nosotros no entramos, desde luego, como no puede ser de otra forma. Entonces, y ha concluido pues con la firma reciente, y lo veremos, bueno, vamos a ver, creo que hay unas imágenes más, o sea, China, y en solo 2005 tenemos 103 impactos. Desde el Gobierno de Navarra, que tenemos en materia de acción exterior un presupuesto limitado y tenemos que abarcar todos los países del mundo y en especial los países que son objetivo, que nos permiten una acción mayor, pues hemos destinado en 2025 135.000 euros y hemos abarcado 5 misiones institucionales y comerciales, aparte de otras acciones como consultoría dedicada y personalizada y webinarios y recepciones. Aquí, pues nuestros hermanos, porque así los llamamos, de la provincia de Gansu, estos son los políticos más importantes de esa provincia, pues tuvieron a bien visitarnos, y esta fue la imagen que en su momento obtuvimos y también nosotros tuvimos la oportunidad luego, porque para China es muy... Aquí hay una misión de intercambio de personas con la provincia de Gansu. Aquí hay que buscar la persona conocida en esta sala que está en la foto, luego hacemos apuestas. O sea, participamos de acciones culturales y económicas que ellos hacen. Taiwán y su gran potencia médica tuvo el detalle de visitarnos aquí en Navarra y compartir con nuestro ecosistema de investigación médica y hospitales, pues su conocimiento tendiendo puentes sinceros de colaboración a futuro. Y nosotros, antes de esta foto, también correspondimos a Gansu con una visita institucional en la cual ya cerrar acuerdos comerciales. En el mismo viaje también aprovechamos para lanzar la caña a otra región que nos era de especial importancia, que era Shenzhen. Shenzhen, la primera zona económica especial, está pegado a Hong Kong, su potencia no solo de población acumulada a su alrededor, con una cualificación de puestos de trabajo tecnológico y unos niveles retributivos incluso mejores que en la media de Europa, para que os hagáis una idea. No es un centro que se produce barato, algo esto, no, producen mejor en muchas cosas y a un nivel importante. Esas son las ideas que uno cuando viaja se quita, cuando dice es que vivir en cualquier parte de Shenzhen, y son 55 millones de habitantes, te va a salir 3 veces lo que es vivir en Pamplona, para empezar. O sea, ya no es producción barata y tienen que ser muy productivos para estar al nivel de competencia, situando pues, como una alternativa de Silicon Valley y otras situaciones. O sea, están muy avanzados en muchas cosas y hay muchas partes del mundo, muchas instituciones, muchos gobiernos, muchas regiones que quieren tener relación con ellos. No nos vienen y nos hacen para hacernos, no les hacemos un favor en ir ahí. Ellos quieren que vayan, pero quieren que vayan los mejores con un mensaje claro y unas intenciones claras para establecer nexos de unión relevantes. Y no toman importancia si este viene de Estados Unidos de Palo Alto o este viene de Sangüesa, Navarra. Les es indiferente, van al contenido. O sea, el contenido y lo que quieras transmitir, o los puentes en los cuales tú le trasladas una situación que como toda la vida es la que vale y para los chinos más, algo en lo que yo gano y te digo que voy a ganar y tú ganas y te digo lo que vas a ganar. O sea, tiene que haber una relación de beneficio bilateral para que el inicio sea sano y a partir de ahí con matices establecer otra situación gano-gano, que es la forma de cerrar los negocios con China. Bueno, mira qué curioso, esto son las patentes. En todas las empresas chinas lo primero que tienes en la puerta son las patentes. Si tienen 4, tienen 4. Ahí, con unas florecitas, todo bien puesto según entras. Y si tienes como BYD, que cuando visité la fábrica
tenía el mayor panel de patentes del mundo, entonces vas por un pasillo de 10 metros de altura, pues mirando durante metros y metros y metros patentes internacionales que tienen. Ese es su orgullo. Aquí otras acciones, pues en relación a lo que os comentaba de Taiwán, y pues finalmente, y por eso estamos aquí, el consejero Miquel Irujo me firmó un memorando de entendimiento e intercambio amistoso de cooperación con la zona de Longhua, que es una zona importante de Shenzhen. Shenzhen se divide por distritos y tiene todos ellos muy importantes. Y entonces, a raíz de esto, pues vamos y dada la apertura de los lazos que hemos iniciado, pues vamos a darle contenido y aprovechar mutuamente este camino andado. Esto habría que enlazarlo con la situación, porque esto es Navarra en China. Pero ahora, con lo que veis en los medios de comunicación, es China en Navarra. Es una situación absolutamente impensable hace 3 años, pero desde hace 2, no el mes pasado, 2 es una realidad que nosotros veíamos chinos y empresas chinas importantes. Algunas han pasado aquí discretamente que tienen más empleados que habitantes en Navarra, y ya se veía que algo extraño estaba pasando por el interés de China en Navarra. Supimos coger ese toro por los cuernos e ir trabajando esas relaciones y esas prospecciones que ellos mismos estaban haciendo en nuestro mercado para unirlo en la buena relación institucional que ya teníamos y desde hace mucho con China, para concluir hoy, y no es la única vía de la que estamos hablando, pues la posible implantación de una empresa como Hyzon, que hace baterías en Navarra con 400 millones de inversión y contratación de 700 empleados directos, con toda la dinamización de un sector de futuro importante que puede traer en el futuro. Pero puede haber mucho más. Ayer o esta semana, si veis los medios de comunicación, está Miquel Irujo, al que le ha acompañado la presidenta Chivite, y también pues está, y eso lo habréis visto en los medios de comunicación porque hay muchas interpretaciones, Pedro Sánchez también con el presidente de China y directivos y propiedad de Hyzon. Todo en China. ¿Y por qué? ¿Y por qué si una empresa china viene a Navarra? ¿Por qué gobiernos? ¿Por qué presidentes de gobierno de España, de China? Porque en China no hay forma de que dos empresas tengan relación si no hay una buena relación previa necesaria y de cobertura y de confianza entre gobiernos. Eso es previo, lo demás ya se dará dentro de ese marco de confianza y normas de juego claras. En eso se estará trabajando la parte institucional y también la parte de implantación, atracción de empresas chinas y ayuda a vosotros, las empresas navarras, para que tengáis algún tipo de colaboración, mayor exportación, intercambio tecnológico, no lo sé, eso vosotros sabéis de vuestro negocio, no os lo tenéis que decir, pero los lazos y puentes están abiertos de una forma excepcional. O sea, en Navarra es muy conocida en China. Cualquier político, igual en Estados Unidos vas a todos los políticos de todos los estados, no sé si alguno sabe dónde está Navarra, pero en China os lo aseguro que cualquier político de medio importante sabe dónde está Navarra. Eso es significativo. Y nada, le doy paso a Miren. Pasa. Espero que os haya resultado de interés. ¿Esto te ve? No, ya tengo. Vale. Bueno, me pongo aquí y así veis mejor vosotros, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, quiero saludar a la gente que está online, que tenemos a unas cuantas personas. Esta sesión ha generado más interés de lo que inicialmente pensábamos. Así que disculpad si hay algún inconveniente del espacio o lo que sea. Bueno, ya veo que estáis todos sentados. Lo siento por el equipo PIN, que está todo del equipo PIN de pie. Pero son jóvenes. Sí. Bueno, estoy un poquito afónica. Voy a intentar, como tengo micro, yo creo que... Bueno, la mayoría ya me conocéis, ya sabéis que junto con el equipo PIN pues somos los responsables de las acciones que contempla el Plan Internacional para apoyar a las empresas navarras
a que exporten, a que se implanten, a que generen alianzas en el exterior, ¿vale? Hacemos información, consultoría, damos financiación, apoyo en destino, impulso comercial, todo eso en un conjunto de 15. Esto es un poco de promoción del PIN, que creo que es bueno que conozcáis, la mayoría sabéis, pero es importante. Tenemos como 15 programas. Esto que ahora os vamos a contar es una de las acciones dentro de esos 15 programas, ¿vale? Todo eso lo tenéis en nuestra página web, ¿vale? Toda esta información. Vamos a la misión. Objetivos generales que en este caso se van concretando con cosas mucho más específicas, ¿no? Lógicamente queremos que conozcan Navarra como región, sus fortalezas, y queremos que conozcan a las empresas en particular y entidades que vayáis a la misión, ¿no? Lógico. Y queremos que veáis qué oportunidades hay. Luego entraremos más al detalle, pero esta no es una misión de estándar, esta no es una misión de venta tradicional, este es otro tipo de misión, más que tiene que ver más con cadenas de valor, con generar alianzas, lo iremos viendo. Lógicamente no es lo mismo que te lo cuenten que ir allí y ver cómo está Shenzhen tecnológicamente, que es una de las regiones más avanzadas, ¿no?, a nivel mundial, y desde luego estar ahí con vosotras, con las entidades y con las empresas para lo que necesitéis, ¿no? Esto ya lo sabéis, es uno de los ecosistemas más tecnológicos más avanzados del mundo. Allí tenemos Huawei, tenemos BYD, tenemos empresas muy potentes en distintos sectores, ¿no? Y tenemos también miles de startups en torno a esas grandes empresas y empresas fabricantes potentísimas, ¿no? O sea, y eso, pues, hay que tenerlo en cuenta y a eso vamos. Nos abren las puertas, como decía Íñigo, lo cual es muy importante. Tenemos a las instituciones, concretamente el distrito de Longhua, que es al que vamos, esperándonos y trabajando con nosotras para organizar esto, ¿no? Lógicamente no es un mercado convencional y tiene, pues bueno, lo que veis aquí, además se da la circunstancia de que tenemos, que no es baladí, vuelos directos desde Barcelona y desde Madrid a Shenzhen, lo cual es importante también, ¿no? ¿Qué es y qué no es esta misión? Esto es importante porque hay que, digamos, gestionar las expectativas. Lógicamente es una exploración estratégica in situ, que es fundamental para ver qué es lo que está pasando en el mundo, lo vas a ver a nivel tecnológico allí, ¿no? En uno de las puntas de lanza. No vamos a vender stricto sensu en el sentido tradicional, ¿no? Queremos generar alianzas, queremos ver cómo encajamos en cadenas de valor, queremos ver, no necesariamente tiene que ser una relación simétrica, tiene que ser una relación en que ambas partes ganen y cada uno juegue con lo que cree que puede aportar, pero no es una misión comercial de venta tradicional al uso, ¿no? Y creo que esto es evidente que es una misión exigente, es una exigencia para vosotras y también para nosotros, ¿no? Todo esto lo estamos organizando, como ya ha dicho Íñigo, con el RERATAN, que es la consultora de cabecera de Gobierno de Navarra del Plan Internacional para China, para el mundo chino. Es decir, no es una misión general de iniciación para una empresa que nunca se ha planteado China y quiere... Es lo que os estoy diciendo, ¿no? Y desde luego nada en internacionalizaciones a corto plazo, en este caso tampoco, ¿no? ¿Qué creemos que Navarra puede aportar? ¿No? Y más cosas seguramente también, pero lo que sabemos que sí puede aportar ingeniería avanzada, puede aportar calidad, fiabilidad, puede aportar especialización y puede aportar una cosa relevante que es el acceso al mercado europeo. O sea, China, hay que jugar con estas cartas, ¿no? China quiere también entrar en Europa y nosotros podemos generar alianzas basadas en estas cosas y más que tengáis, desde luego. No podemos competir, hay cosas con las que no podemos competir en Shenzhen, ni con el coste ni con la velocidad, pero sí podemos ver cómo encajamos, ¿no?, en su ecosistema. ¿Qué aportan? Entre otras muchas cosas. Luego tenemos al otro lado a Rita Jiménez, que es una consultora colaboradora de RERATAN, que está ubicada allí en Shenzhen, y ella luego nos va a desgranar mucho más información sobre Shenzhen, ¿no?, y sobre Longhua.
Pero bueno, desde luego esto lo tenemos, ¿no? Shenzhen no es una oportunidad para cualquiera, pero el nivel de velocidad, cómo se escala, cómo se generan alianzas allí, es una cosa que aquí no conocemos, ¿no? Desde luego. Entonces, ¿qué es lo que estamos ya con Herrera Zhang, con Rita, organizando allí, ¿no? La misión que ahora os vamos a presentar o que vamos a montar. Organizaremos un foro, un pequeño foro de una mañana, media mañana, en la que ambas partes se presentarán sus sectores estratégicos, un poco para conocernos, ¿no? Organizaremos B2B personalizados, es decir, cada una de las entidades o empresas que participe en la misión pues, solicitará pues, sus intereses e intentaremos hacer los matching, lógicamente siempre con la orientación que os aportaremos. Será como un traje a medida muy personalizado y veremos qué es lo que queréis y a lo mejor hay que reorientar lo que queréis, iremos viendo, ¿no? Pero eso al final tiene que desembocar en unos encuentros que os organicemos allí en destino, ¿no? In situ. Y luego organizaremos visitas, claro, tenemos que ver cosas, tenemos que ver empresas, tenemos que ver centros, y eso es también fundamental. Todo esto que os cuenten no es nada que ver con estar allí, ¿no? Nosotros estuvimos en julio con el consejero, con Íñigo, y a raíz de esa visita, pues es de lo que ha surgido esta misión, ¿no? Es una oportunidad. Ahora todas las dudas que queráis, pero siguientes pasos para que os situéis. La convocatoria se abre el lunes. Te podéis empezar a solicitar. El 22 de abril es miércoles. Se publica en el BON el lunes, entonces, ¿no? El martes. Se publica el martes y se abre el lunes a las 9 de la mañana. Y se cierra el 8 de mayo. Hay 13 plazas, 12 plazas. 12 plazas, en principio, las empresas que participéis, la información sobre requisitos la tenéis colgada en la web. Las entidades que participéis tenéis que cumplir una serie de requisitos que son exigentes y fundamentalmente tienen que ver con el nivel tecnológico que sois capaces de llevar allí, ¿no? Y luego también sí que se os pide una memoria donde expliquéis y justifiquéis por qué queréis ir, qué podéis ofrecer, qué os interesa, y eso también es importante, ¿no? Esto lo digo porque el orden de las plazas se agotan conforme se van inscribiendo las entidades. Es verdad que no todas las que soliciten a lo mejor pueden ir, porque no cumplen el requisito, es una misión exigente, ¿no? Pero bueno, el 8 de mayo cerramos. Iremos a quienes se vaya admitiendo, que se irá admitiendo conforme vayan entrando, admitiendo o rechazando. Empezaremos desde el primer momento a trabajar con vosotras para preparar la misión. Entonces lo que haremos es organizaremos una entrevista individualizada con cada una de vosotras y con Herrera Zhang para que os conozcan, para que vean qué es lo que podéis ofrecer, qué buscáis, y ir montando los B2B, ¿no? Y también en función de la composición, hay algunas visitas que ya las tenemos en mente y las estamos preparando, pero hay otras que igual en función de quienes vayáis, pues se pueden añadir, ¿no? al plan de visitas. Vale. Y luego sí que creemos que vamos a montar una sesión de formación preparatoria antes de la misión con bastante tiempo, ¿no? para que tengáis margen de maniobra para adaptar la preparación y el discurso y la negociación o las entrevistas a las contrapartes, ¿no? Al destino. Aquí hay mucho componente cultural, mucho componente de negocios, mucho componente tecnológico, pues es una misión exigente. Y luego ya siempre, cuando ya está todo montado, pues eso lo hacemos siempre, una reunión donde ya os explicamos exactamente el programa y qué horarios y demás, ¿no? Vale. Cada una de vosotras tiene que pagarse viaje y alojamiento, ¿vale? Todo lo demás, la organización allí, la asistencia preparatoria, los B2B, los locales, las visitas, todo eso, y la traducción y la interpretación que será necesaria también en muchos casos, eso lo cubre el gobierno. Os informaremos y os informaremos de dónde estamos. Lo ideal que es que estemos todos en el mismo hotel y que estemos cerca, porque los autobuses, por logística, pero bueno, vosotras sois soberanas y podéis viajar y alojaros como queráis. Sí que es importante que
nos aseguremos, y esto es muy importante, de que los días que hay programa estéis allí y, por supuesto, que atendáis a todas las reuniones que se os planteen, ¿no? Es evidente, pero a veces pasa que no, ¿vale? Y yo creo que esto ya está. Cualquier duda podemos hablarla luego. Yo creo, Rita está ya operativa. Ya lo digo, ¿no? Porque no sé si te están oyendo, ¿no? Que tengo yo el micro. Vale, las personas que estáis online, por favor, cualquier duda que serán al final de la sesión, podéis plantearlas en el chat el chat online y las iremos soltando, planteando aquí. Entonces, quienes tengáis mucho interés, pues el miércoles a las 9, ¿no? Se publicará, se abrirá el plazo, tenéis que entrar en navarra.es. A ver, lo colgaremos todo en nuestra web, ¿eh? En la web nuestra, donde está la información de la misión, habrá el enlace a donde tenéis que hacer la solicitud, ¿vale? Es rellenar un formulario y adjuntar la memoria, ¿no? La memoria esta justificativa de por qué queréis participar en la misión, ¿vale? Pero en todo caso, encantada de estar desde Shenzhen conectada a Navarra hoy. A ver, voy a Rita, dice... compartir la presentación. Le digo, ¿Me confirmáis que veis bien, sí, se ve bien, pero igual que lo veis sí, en las pantallas? lo vemos, sí. Necesito que lo confirme, miren, porque estáis como moteados. No sé si... Lo vemos, sí. Javier. Lo vemos. Lo que pasa es que igual no tengo yo activado el... Lo vemos bien, Rita, ya lo vemos, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias al equipo de gobierno y del PIN por poder estar aquí hoy y presentar un poco más sobre Longhua y Shenzhen. Voy a resaltar algunos datos relevantes sobre tanto la ciudad como el distrito para que veáis mejor también la dimensión a grandes rasgos de lo que son estas áreas. Y luego, si tenéis alguna duda o comentario que queréis entrar en más detalle, pues podemos verlo en la parte de las preguntas. Como ya han mencionado tanto Íñigo como Miren, Shenzhen es una ciudad muy joven. El año pasado cumplió 45 años. Comparado con el resto de China, realmente esto es, nada, 2 días. Y fue gracias a Deng Xiaoping, que fue el promotor de las políticas de reforma y apertura económica de los 70, quien se le considera el padre de la ciudad. En ese momento, como primera zona económica especial, tenía un distrito y ahora son 10. Se ha crecido por 10 como municipio y es uno de las ciudades más avanzadas en muchos ámbitos, no solo el tecnológico, sino también el social, porque al final se diseñó como ciudad moderna china, modelo para otras ciudades del país. Estamos, como se ha comentado, en el sur, muy, muy, muy al sur de China, tocando con frontera a Hong Kong. Y en la derecha podéis ver un mapa que el territorio resaltado es Longhua, al que se le llama el corazón de Shenzhen. También es relevante ver Shenzhen en posición a la región del sur conocida como la área de la Gran Bahía, la GBA. La Gran Bahía no es un territorio formal, sino que es un proyecto de conectividad y infraestructura y político y social y comercial. Entonces tiene todas las políticas especiales y coordinadas de inversión e implantación de empresas tanto chinas como extranjeras. Y uno de los factores más importantes de la GBA es la conectividad interna y de GBA hacia otras partes de China. Entonces son la mayoría de los municipios de la provincia de Guangdong, más Hong Kong y Macao. Ah, cosas interesantes de la parte de Shenzhen, tanto de infraestructura, es Hong Kong está a 20 minutos, en todo esto en alta velocidad, y en un día suele haber más de 130 am, viajes, o sea, trenes disponibles de ida y vuelta
hacia la isla y la parte continental de Hong Kong. Después, Beijing y Shanghai, que están a 7 horas, también es cierto que se está desarrollando muy rápido la tecnología de alta velocidad aquí y se quiere llegar a se quiere llegar a hacer la mitad de la duración del trayecto en los próximos 2 años. Así que será hiperconectado tanto el sur con el centro y el norte del país. También el aeropuerto de Shenzhen, tanto en la parte comercial como en carga, va subiendo de importancia en la zona y sobre todo resaltar, como también ha dicho Miren, lo de Madrid y Barcelona, Shenzhen, tanto las aerolíneas locales como las nacionales están llegando a muchos acuerdos a nivel internacional para conectar la ciudad con destinos importantes. Entonces, sí que es cierto que Barcelona y Madrid han sido una de las primeras y las más celebradas a nivel europeo. Y la parte del puerto es a nivel mundial el tercer puerto y realmente la velocidad y la carga y donde llegan la infraestructura portuaria de Shenzhen es a todo el mundo. Entonces, una ciudad que empezó como un puerto pesquero, porque era una ciudad pesquera, pueblo, ahora realmente es una ciudad tecnológica de las más avanzadas del mundo y además conectada por tierra, mar y aire con todos los continentes. Para la parte también para que veamos un poco las dimensiones, los datos de arriba que veis son las de la Shenzhen y las de abajo son los de Longhua en negrita, resaltados. Shenzhen es una de las ciudades pequeñas de China. Mucha gente aquí se hace broma sobre ello porque realmente comparado con Shanghai, que son más de 6.000 kilómetros cuadrados, o Beijing, que son más de 16.000 kilómetros cuadrados, realmente es una ciudad mm, muy pequeña que además no tiene más espacio para crecer porque ya está colindante con otras ciudades que ya están desarrolladas. No se las, de momento no hay planes para que se crezca de dimensión. Pero en ese espacio hay residencialmente comprobados 18 millones de personas, lo cual significa que a diario la ciudad te cuenta con más de 20 millones de personas que viven, hacen negocios y van y vienen de la ciudad. Realmente es densa. No se nota tanto cuando vengáis a Shenzhen, el tráfico no es del todo dramático, pero sí que es cierto que la dimensión es esta. Después, la parte de los 26.000, los 4.000 se refieren a las empresas de alto componente tecnológico, que realmente son cifras altas, para una ciudad muy joven, pero se está promoviendo como ciudad foco en cuanto a innovación y desarrollo, que veremos más adelante también, porque aparte del PIB, que quizás no es el dato más relevante, sí que la inversión del PIB en investigación y desarrollo, en I+D, supone un alto porcentaje. La parte de Longhua, el dato que está resaltado aquí, que es del 2024, realmente es el máximo al que ha llegado el distrito y es cuando se ubicó en el top 5 mundial en cuanto a este porcentaje de inversión. Ahora los objetivos para este año son un poco más prudentes, pero realmente siguen siendo altos, como veremos más tarde. Otro dato que quizás no es tan conocido y que sí que se quiere promover desde las autoridades de aquí, y es cierto por cuando vives en la ciudad, es que hay mucha superficie verde de parques y colinas y es algo que sí que es, aunque la imagen de Shenzhen fuera puede ser mucho de altos edificios, cristal y la parte de alta tecnología, no se quiere hacer que la ciudad parezca tampoco tan fría y aquí sí que es eso, se da importancia a que hay un potencial equilibrio con la calidad de vida y de poder, pues, que sea una ciudad humana dentro de la innovación tecnológica constante. En cuanto al foco del distrito como tal, Longhua, como he dicho antes, actualmente el objetivo de la inversión en I+D es de un poco por encima del 4%,
pero si lo vemos en pues, relativo a la media de la Unión Europea o la de China mismo, pues sigue siendo una cifra alta. Después, lo que son empresas nacionales de alta tecnología, como hemos visto también, son más de 4.000. Hay algunas que nacen en Longhua, pero después hay también otras empresas de otras partes de China que han escogido Longhua para establecer su sede principal. Entonces se han trasladado aquí. Algunas de ellas, tanto nativas de Longhua como de fuera, son Meituan, que muchos de vosotros también lo conoceréis como un líder en la logística del delivery. Son una de las empresas más conocidas por lo que es la entrega a domicilio en dron, lo que se han visto de los vídeos durante el COVID también, que había los drones que venían directamente a las ventanas, pero es que además por aquí los parques y las calles tienen muchas estaciones de, de delivery en dron, entonces no tienes que estar en casa para que te llegue la comida a domicilio, que es algo que se ve mucho y es muy normal en China. Después está Grepou y Ugreen, de la parte de las energías renovables, muy enfocado también en el distrito. Creality es una empresa líder a nivel mundial de impresoras 3D, y después está Leyar, que es todo lo que se aplica de la innovación a las industrias audiovisuales, sobre todo el LED, que, como quizá también sabréis, Shenzhen es muy conocido por su producción e innovación en cuanto a esta tecnología, pero Leyart es ya un líder en lo que es innovación en no solo la tecnología, sino la producción y la implantación de otros tipos de recursos en la producción. Algo que también puede ser interesante es cómo ponen el foco desde el gobierno del distrito y de la ciudad, porque aquellos que hayáis tenido alguna relación con China comercialmente, como decían también antes sobre esta relación comercial a través de la confianza gubernamental, muy importante y que Navarra ha estado construyendo durante mucho tiempo. Es cierto que cada ciudad, cada distrito tiene sus propias prioridades, porque al final está en coordinación y en competición con otros territorios de la misma ciudad o de otras ciudades. Entonces, esto no significa que sean los únicos sectores que están en Longhua, pero sí que son los que tienen mayor foco en políticas públicas de lo que es pues, fomento de inversión extranjera, fomento de inversión local, y en este caso, el eje principal es la economía digital. Aquí entra todo lo que es inteligencia artificial, robótica, IoT, etcétera. Es uno de los sectores más genéricos, pero es al final un transversal en la ciudad de Shenzhen. Después hay los dos clústeres de apoyo, que sería la energía renovable y los dispositivos médicos de alta gama. Y finalmente, los tres sectores emergentes que están viendo que aparecen y a los que quieren dar más apoyo desde la parte gubernamental, que son los circuitos integrados, o sea, los chips, la economía de baja altitud, o sea, los drones, no solo la parte de delivery, como comentábamos con Meituan, pero también todo lo que es transporte de pasajeros, porque en Shenzhen ya se están haciendo muchas pruebas piloto de los taxis drone. Ah, y después está la parte más de industrias creativas que aquí en Longhua se centran en la moda y en el diseño, para también fomentar esta parte más ligada a lo cultural, para decirlo así. Am, Hasta aquí estos grandes rasgos por mi parte, pero bueno, encantada de cuando pasemos a la sección de preguntas y comentarios de entrar en más detalle en lo que necesitéis. Muchas gracias, Rita. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Rita, escuchar ahora a Maite Agüeros, de la empresa InnoApp, que nos va a dar su visión y su experiencia vivida, ¿no? En China hace no mucho, así que yo creo que aquí la tenemos. Maite, Aquí estamos. de la empresa InnoApp. Gracias. Gracias.
Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación a contar mi experiencia que he tenido. Bueno, os cuento a quién soy. Yo soy Maite Agüeros, soy CEO y socia fundadora de la empresa Innova Pharma y lo que hacemos es desarrollar medicamentos innovadores basados en nanomedicina. Entonces, bueno, para nosotros, por poner un poco en contexto, nosotros nos hicimos ya nuestra propia misión a Shanghái, ¿no? Yo creo que como buen ADN que todavía nos queda de startup, que culminó en el año 2025 con el acuerdo con el gobierno de la región de Baoshan, en Shanghái, con un acuerdo con este gobierno para colaboración, para buscar, bueno, esas posibilidades de colaboración win-win, ¿no? que tanto hablábamos. Entonces, bueno, yo creo que primero es situarnos y seguramente es lo que todos, yo creo que he ido viendo, ¿no? Y a todas las empresas que vamos allí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Yo para mí la primera vez que cuando aterricé en Shanghái, o sea, lo que ves no es un país muy grande, es que es un sistema operativo diferente y al final esto no se dice como, no es una metáfora, o sea, sino que es literal, ¿no? Entonces, muchas veces desde Europa es cierto que mirábamos, quizás ahora ya no tanto, ¿no? Pero mirábamos a China pues como un país lejano, un país complejo, incluso difícil, ¿no? Pero una vez que estás allí, yo creo que todos nos damos cuenta, ¿no? de que es algo muchísimo más profundo que esto. O sea, para mí China no es que solo sea más grande, es que es diferente y yo creo que es el primer paso por donde hay que empezar. Y esa diferencia, o sea, ¿en qué son diferentes, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos aprovechar? Pues para mí son diferentes en 3 aspectos clave. El primero, como ya se ha mencionado también, es la velocidad, o sea, claramente. En nuestro caso, por ejemplo, la velocidad regulatoria. Sabéis que para desarrollar un medicamento, me da igual en Europa que en Estados Unidos, pueden pasar 10, 15 años perfectamente. Actualmente en China están acelerando la aprobación a nivel regulatorio, hablo, lo que es la FDA China, la NMPA, está acelerando la aprobación de tecnología extranjera en 3 años. Esto aquí es algo impensable, ¿no? Porque las decisiones se toman súper rápido, los proyectos además se ejecutan rápido y el aprendizaje ocurre durante el proceso, ¿no? Es algo diferente quizás de lo que hacemos aquí. Aquí primero validamos, ¿no? Y esto tiene mucho valor y después nos lanzamos. Pero claro, para cuando hemos ido, esta otra manera también, ¿no? de hacer ha generado una ventaja competitiva pues tremenda. La segunda para mí es la escala que hay desde el principio. O sea, hay 1.400 millones de habitantes, entonces en nuestro sector, y extrapolable yo creo que al resto, las necesidades que hay, en este caso de medicamentos o dispositivos médicos, lo que fuera, no es algo coyuntural, o sea, esto es algo estructural. Entonces, a la hora de lanzar un proyecto, cuando estás con ellos, ves que no nacen pequeños. O sea, los proyectos que nacen allí nacen para satisfacer las necesidades de millones de personas. Y esta manera de pensar para mí es muy diferente, ¿no? de cómo lanzar un proyecto, bueno, pues para una escala quizás más local, ¿no? Entonces, a mí es lo que me obliga a hacerme, cuando conoces y ves todo esto, ¿no? Yo creo que nos obliga, ¿no? A mí en mi caso me obliga a hacerme una pregunta bastante importante que es, ¿estamos construyendo nuestras empresas para competir localmente? Y localmente hablo de Europa quizás, ¿no? O somos capaces de competir en estas ligas pues mucho más globales. Y a esto también se le une otra ventaja muy diferencial, que nosotros la vemos en nuestro sector, porque además tenemos muchísima necesidad, que es el capital disponible. Ahora mismo hay fondos chinos que están buscando activamente tecnología europea, ¿no? Al menos en nuestro sector, en biotecnología, para licenciar o para codesarrollar este tipo de productos, ¿no? O sea, no es solo para vender, sino también para acceder a esa colaboración con la IP. Creo que este mensaje es extrapolable también al resto de otros sectores, ¿no? Para mí China no es un país solo como destino, sino que es un socio estratégico potencial. Y además, sobre todo, que existe una alineación muy fuerte entre la estrategia país, la tecnología y las empresas. Y yo creo que esto es súper importante porque lo que les permite, es, como hemos ido viendo aquí, es crear ecosistemas súper potentes, o sea, y con una capacidad de competencia pues impresionante, ¿no? Entonces, desde el sector ya más biotecnológico, ¿por qué vamos nosotros a China, ¿no? Ya como experiencia más personal? Bueno, pues la primera es la escala de mercado, como hemos visto. Claro, esto nos permite validar nuestras soluciones y generar datos muy rápido en un gran número de personas, ¿no? Que en otros países pues sería, la verdad es que impensable y muy complicado. La velocidad de ejecución, o sea, nosotros tenemos que ir rápido. El desarrollo de medicamentos
es lento, ¿no? En otros países hoy tiene sus procesos, pero las necesidades médicas no esperan. Entonces yo creo que el poder hacerlo desde China a esta velocidad, ¿no? el aprender con ellos, esa colaboración, pues bueno, nos puede dar una ventaja competitiva tremenda, además del acceso a la inversión, como he dicho anteriormente, y a los potenciales partners que hay allí, ¿no? Yo creo que en nuestro caso es lo adecuado, ¿no? Y por último también yo creo que lo importante es ese aprendizaje estratégico. El ir allí, ¿no? Para mí al menos ha supuesto el estar allí, el ver cómo funcionan, el ver cómo hacen las cosas, ¿no? Te hace muchas veces hacerte una serie de preguntas incómodas, ¿no? Que si las respondes, bueno, pues estás allí, pero al final estamos compitiendo en ligas globales o queremos competir en ligas globales y no nos queda otra que abrirnos, y en este caso China, ya no como un país más, ¿no? Sino como un país realmente muy diferente, ¿no? Porque el colaborar con ellos, o sea, simplemente el pensar en cómo voy a colaborar, te obliga a replantearte cómo desarrollas, cómo estás escalando, porque es muy diferente nuestra mentalidad a la de ellos, ¿no? Y esa sinergia que puede haber, y cómo posicionas tu tecnología en un entorno que es muchísimo más competitivo que el nuestro. Entonces, bueno, aunque hablo de biotecnología, ¿no? Yo creo que muchos de estas consideraciones, que por supuesto son personales y se refieren a nuestra vivencia en el sector, ¿no? Pero que creo que pueden ser extrapolables también a otros sectores. Entonces, para mí la clave es esta, ¿no? ¿Qué nos puede aportar a nosotros China, ¿no? El porqué de esta misión. Yo creo que en nuestro caso, al menos, vamos a China para ser mejores y para traer ese valor aquí. Yo creo que esta es la clave fundamental. Entonces, China no es solo una oportunidad potencial, es algo para nosotros al menos mucho más importante, y es un espejo estratégico que, como decía antes, pues nos obliga a hacernos preguntas a veces bastante incómodas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros claro, siempre pensamos en el desarrollar medicamentos, ¿no? Claro, el mercado es global, pero ¿de verdad estamos pensando, ¿no? lo suficientemente en grande desde que estamos desarrollando nuestras tecnologías? La velocidad a la que estamos ejecutando es la adecuada, porque aquí desarrollamos desde Pamplona, pero claro, el mundo y sobre todo China está desarrollando a otra velocidad, y en farma el que llega primero no es que tenga una ventaja competitiva, no, es que el que llega primero es el que ha llegado. El segundo tiene que demostrar, para que se apruebe un medicamento, tienes que demostrar que eres superior al anterior, con lo cual es un entorno súper exigente. O sea, no es llegar, es que hay que llegar el primero, porque si no, pues el problema que te encuentras, ¿no? después de todos esos años de desarrollo, pues son complicados, ¿no? Y sobre todo también si las ventajas competitivas que estamos desarrollando, ¿no? con nuestra tecnología, si de verdad son diferenciales, mirando todo lo que hay y todo lo que está haciendo el mundo, especialmente China, que va tan rápido e innovando tanto, ¿no? También en nuestro sector, que quizás ha empezado un poquito más tarde, ¿no? que en otros sectores más tradicionales, que hay muchísima más experiencia ya con China, pero en biotecnología en los últimos 10 años ha sido brutal el avance que ha habido, ¿no? Entonces yo para mí lo veo como una oportunidad, o sea, no solo de acceso a un mercado, que evidentemente es un mercado, pero el mensaje para mí es que nosotros en Europa, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ciencia, ¿no? Tenemos esa fortaleza, ese conocimiento, tenemos calidad, y China lo que tiene es esa velocidad extraordinaria, esa escalabilidad en ejecución y también en la adopción de las tecnologías, porque además es que no es que las desarrolla rápido, es que las adopta súper rápido, ¿no? Entonces, para mí, el futuro creo que no será en elegir uno u otro, o sea, no es China contra Europa, sino, oye, los que sean capaces, ¿no? de crear esa sinergia y esa colaboración de los dos mundos de una manera inteligente, pues creo que será las empresas en este caso, ¿no? las que podrán ser pues mucho más competitivas y habrán cogido, ¿no? las ventajas de estos dos mundos, ¿no? Por eso ese es el mensaje que a mí me gustaría, desde mi experiencia, dejar hoy aquí, que China no es solo un destino más de internacionalización, sino que es una oportunidad para transformar cómo pensamos nuestras empresas, ¿no? para ganar ambición, para ganar en velocidad y para ganar en visión global.
pero diciendo que esto tampoco, esto no es fácil, porque yo creo que China es un país que exige un altísimo nivel de preparación y de adopción, ¿no? Sobre todo en un mundo que cada vez es más incierto y lo estamos viendo y más competitivo, y creo que ya no se trata solo de hacer las cosas bien, ¿no? Como hasta ahora quizás nos bastaba a las empresas con hacer las cosas bien, pero ahora yo creo que además de esto tenemos que entender hacia dónde va el mundo y alinearnos con él. Y creo que China, en este caso, entender a China, pues es parte de esa respuesta. Muy bien. Gracias. Un aplauso, ¿no? Joder, bueno, pues empezamos con las preguntas, dudas. Dani. Sí, yo tenía una pregunta para Maite ya. Vas allí a China, quieres colaborar con empresas que tienen una capacidad mucho mayor que la que tenemos aquí en Pamplona, porque ya de primeras ellas están desarrollando, pues son tu competencia, o son, tú vas allí a hablar con otros laboratorios, me imagino. Entonces, cuando empiezas a colaborar con ellos, no hay miedo a la copia. O sea, ¿cómo te proteges? ¿Cómo hacéis los acuerdos? Bueno, yo creo que en el sector farmacéutico al menos, es verdad que la industria, o sea, no en el biotecnológico, no en el desarrollo de nuevos productos, sino el sector farmacéutico no estaba demasiado desarrollado en China. Entonces, ellos, en concreto en nuestro sector, lo que tienes es mucha avidez por captar buenas tecnologías innovadores y que estén en fases más desarrolladas, que ya tengan una fase más validada, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el interés es mutuo. O sea, nosotros tenemos una tecnología y además interesa, y hemos pasado, como ha mencionado yo creo que antes Íñigo, ¿no? Esa colaboración de gobierno, hay que pasar todos esos filtros, ¿no? Entonces ya llegas a la empresa, pero ya previamente tienes validada casi tu tecnología, ¿no? Para cuando llega la empresa. Entonces, la empresa con la que podamos hacer la sinergia, ¿no? Que es lo que en nuestro caso tenemos dos modelos, este es uno de los que estamos buscando, esa sinergia, no, o sea, yo creo que es total, o sea, nosotros no es el miedo a que nos copien, que sí, pero es la velocidad que nos puede dar a nosotros el aprender de los procesos. Oye, ¿cómo podemos hacer medicamentos más rápido? Porque al final es el caballo de batalla, en nuestro caso, más rápidos y quizás con menos recursos económicos, ¿no? Porque son los dos grandes hándicaps que tiene el desarrollo tecnológico de medicamentos, concretamente, que requiere tiempos muy largos y unas inversiones ingentes. Entonces, el poder hacer esa sinergia no nos genera, o sea, está protegido, tenemos protección intelectual, las patentes, toda esta parte, es decir, bueno, yo creo que cada uno, ellos aportan, ¿no? Esa velocidad y ese saber hacer, el poder hacer, oye, una fábrica, una planta nos lo hacen rápidamente y nosotros les aportamos la tecnología, que en nuestro caso en concreto no la tienen validada ya en personas, ¿no? Esta es una vía que nos interesa y la otra vía es la parte de financiación, o sea, esa financiación al uso que también necesitamos, sí. Más cosas. Cristina. Venga, sí. No sé si se me oye. Han preguntado para Maite si tiene equipo residente en China o solo aquí en Navarra. No, nosotros todavía, o sea, estamos explorando, no tenemos un acuerdo cerrado ni de inversión ni con ninguna empresa, estamos en esa fase, o sea, cerramos el acuerdo con el gobierno de Baoshan en diciembre de 2025, pero sí, o sea, de momento no, en función del modelo puede ser una u otra, pero bueno, algo que ellos también, y es necesario, yo creo que en modelos muy tecnológicos, ¿no? El tener parte del equipo allí, además ellos quieren vernos europeos allí, da muchísimo valor, poder hacer bien esas transferencias tecnológicas y esos desarrollos, sí. Cristina. Sí, yo también un poco al hilo de la primera respuesta y creo que es algo que es extrapolable a otros sectores, ¿no? Y a otros desarrollos tecnológicos, no solo en el ámbito de la medicina o de los fármacos. Decimos que tienen otra velocidad de implementación, pero vosotros estáis tranquilos, bueno, vosotros en este caso que habéis empezado a desarrollar medicamentos con ellos, pero en general, voy a lanzar, ¿podríamos estar tranquilos respecto a la seguridad del consumidor? Es decir, en Europa quizás somos excesivamente legalistas, ¿no? Tenemos un reglamento técnico-sanitario brutal, también el de inteligencia artificial, el CRA, o sea, quiero decir que estamos todo el día legislando para
una mayor seguridad en el consumidor. El hecho de que lanzan un medicamento al mercado se alargue tantísimo en el tiempo, entiendo que tiene que ver también con la adopción de estas medidas de seguridad y cómo desde Europa se marcan tiempos, ¿no?, de comprobación de que ese medicamento no es perjudicial. Y lo mismo con la tecnología. Vosotros que lo habéis vivido y que lo habéis visto, ¿os da tranquilidad? Es decir... Mira, yo creo que hay un ejemplo muy claro con la vacuna del COVID. En cuánto tiempo se desarrolló, la tecnología ya estaba, ¿no? Pero cuánto tiempo tardó en que ese medicamento estuviera en el mercado. Tardaron meses. Ahí se vio que había un interés global, se apostó por, bueno, hubo muchísima inversión económica y es un producto seguro, ¿no? Entonces yo creo que en China, y además estamos hablando cuando se aprueba, en el caso de medicamentos, se aprueba un medicamento para China, está aprobado para China, no quiere decir que para otros países, ¿eh? Entonces lo que se está alineando es a nivel regulatorio, la agencia regulatoria, la FDA o la EMA China, ahora mismo ha pegado un cambio impresionante y está súper alineada con lo que son los estándares regulatorios tanto en Europa como en Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, las plantas de fabricación allí cumplen con la normativa FDA, que hace unos años esto era impensable, ¿no? De ahí que el sector también salud, con China, así como con India, sí que había muchísima relación, con China yo creo que era muchísimo menor, ¿no? Bueno, es que casi inexistente, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, la agencia regulatoria yo creo que se ha puesto las pilas en los últimos 10 años para estar a la altura, o sea, quizás le falta todavía un poquito, ¿no?, pero para estar a la altura de los estándares de FDA y de EMA, sí, sí. Bueno, una pregunta, porque estáis mencionando el acuerdo con el gobierno. ¿Qué es, qué implica? O sea, ¿es un paso necesario firmar un acuerdo con el gobierno? Bueno, nosotros... lo vimos claro, ¿no? Habíamos intentado tener alguna aproximación a China por nuestra cuenta, ¿no? Super naifs todos, y no conseguíamos nada. Y tuvimos la posibilidad, bueno, de explotarlo a través de esta manera. Entonces, a ver, no es que fuimos nosotros, es que fue importante que antes fuera, y además es que te lo dicen así. Primero fue el rey, luego fue el presidente de España, luego tienes, depende de la región, ¿no? En nuestro caso, nuestra región no es la que había ido Navarra, pero también hicimos mención a que con China tenía estas relaciones. Entonces, esto es fundamental, o sea, no es que sea necesario, es que es fundamental, porque si no, no hubiéramos tenido nada que hacer, ¿no? Entonces, por eso nosotros, a través de esos acuerdos que ya había y de colaboración globales con España, es cuando conseguimos poder firmar este acuerdo de colaboración, que es un acuerdo de colaboración, ¿no?, en el que las dos partes se comprometen a explorar esas posibilidades, y ahí es cuando ya empiezan a llamarte hermano, como bien decía Íñigo, ¿no?, ya sois hermanos y vais juntos a por todo, ese win-win. Entonces, en nuestro caso, lo hicimos así, son ellos quienes nos están abriendo las puertas pues a colaborar con otras empresas, fondos, o sea, nos facilitan todo, porque es un país en el que es cierto que si no vas a ciegas, sí. Sí, sí. También tenemos otro tipo, no es solo gobierno chino, tenemos unos intermediarios también que nos están ayudando también con estas gestiones, pero sí, ha sido clave. Y al ser tan grande, perdón, espera un momentito. Y al ser tan grande, el acuerdo es con una región concreta, y entonces si te quieres mover en el ámbito de empresas que estén ubicadas en otra región, te exige tenerlo también ahí, porque igual en vez de un acuerdo hay que firmar 17, quiero decir. Igual nos puede ayudar también Andrés No lo en sé, estas preguntas. sí, pues yo además no lo sé esta pregunta, porque además pensaba, digo, bueno, tenemos un acuerdo con una región, no sé, Andrés, ¿qué pasa yendo porque eso es muy competitivo, ¿no? Ahí, entonces, no lo sé. Un momento, me interesa a mí también. tiempo, que nos estamos olvidando de quienes la están misión online, no, de la misión no de online. Entonces, le voy a pedir tanto a Elena como a Cristina, tengo que reproducir la pregunta para que entiendan a qué está respondiendo Maite. Entonces, Elena, preguntabas sobre los acuerdos, ¿no? A nivel, la importancia de digamos, la colaboración o el previo institucional para luego que se generen estas relaciones empresariales. Y es a lo que ha respondido Maite, ¿no? Ahora. Y ahora, Cristina, preguntabas... Si requiere acuerdos con las diferentes regiones en función siempre, ¿no?, de su interés, sea un acuerdo con una empresa que esté en una región o en otra. Eso es. Y preguntaba a Cristina de Atana si esto es así, cada vez que tú quieras colaborar con una empresa de una región es necesario que haya un paraguas que cubra la colaboración institucional para entrar a esa relación empresarial. Y entonces aquí es cuando yo he dicho que quizás para responder a estas preguntas también nos puede ayudar
Andrés Herrera, de la consultora Herrera Zan, que es quien está apoyando al PIN y es quien está dando servicios personalizados a cada una de las empresas que queréis ir a... Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Elena, que está firmando, de Dasnano. Las empresas os acercáis al PIN, queremos ir a China y entonces os cogemos de la mano y desde el principio vamos viendo, primero analizamos la empresa, el sondeo, si tiene sentido o no sentido y vamos avanzando paso a paso y eso lo hacemos de la mano con el Reratza. Así que, Andrés, te doy la palabra. Te paso el micro. Bueno, hay que tener en cuenta, yo creo que... perdón, me he lanzado aquí. Bueno, me voy a poner así y ya está, ¿no? Bueno, yo creo que lo ha definido Maite muy bien al principio, ¿no? China tiene un sistema operativo distinto. Nunca he oído esta metáfora, pero me parece que es perfecta. Bueno, como sabemos, en China hay un organismo que es transversal, que es el Partido Comunista Chino, que es el ente que realmente gobierna, ¿no? Aquello es un partido-estado. Entonces, a partir de ahí hay una estructura estatal articulada de nivel central, ¿no? Nivel central, provincial, ciudades, distritos. Los distritos son, en este caso, el facilitador. Como ha descrito muy bien Rita, cada distrito tiene políticas orientadas. Entonces, yo siempre digo a las empresas que no hay que pensar en China, hay que pensar en qué provincia o en qué ciudad o en qué distrito tú tienes que aterrizar. Entonces, igual no necesitas firmar 35.000 acuerdos, igual tienes que firmar el acuerdo con el distrito donde tú te vas a ubicar, ¿no? Por lo demás, este acuerdo, estos memorándums de entendimiento, no dejan de ser sino un marco cooperativo que va a ayudar es decir, no es que haya una obligación allí de implementarte. Claro, cuanto más tú apuestas por el mercado, pues más apuesta el mercado por ti. Esto es así, es decir, puede pasar de ayudarte a conseguir socios a facilitarte la instalación en un parque industrial con una serie de beneficios, en fin, ¿no? Entonces esta es un poco en líneas generales la dinámica, ¿no? Bueno, y aquí olvidaba decir lo que ha comentado antes Íñigo, que es la cuestión del papel fundamental que tengas un gobierno detrás. El papel del gobierno de Navarra es sin duda una gran llave maestra, ¿no? Ya está, ahora sí termino. Gracias. Y estamos en ello. ¿Alguna pregunta más? Tanto online como presenciales. Online consultan una pregunta general, errores a evitar en los primeros contactos. Uy, yo creo que eso es para ti. ¿Te parece? Bueno. A Rita también, que Rita está puede, desde Rita luego, puede Rita... contar. Yo voy a hacer una cuestión general y después le doy el paso, sí. paso a Rita. O sea, yo creo que el principal error a cometer, o mejor dicho, el mejor error que cometen las empresas, o el mayor error que cometen las empresas, especialmente españolas, en su proyección hacia China, es pensar que van a París. Y entonces no hacen los deberes previos. O van de la mano de cualquiera. Yo creo que este es el principal error a evitar. Y ahora le doy paso a Rita, que va a contar, que va a afinar el lápiz. Lo que pasa es que ahora se nos complica tecnológicamente, Javier. ¿Ah, sí? Sí. Con el micro desde el La pregunta yo creo, igual hay que... no, que la pregunta... ¿Qué ¿Se ha habido? errores evitar? Un consejo es no entrar demasiado en el campei, que es cuando te invitan a agotar el vaso y tú en correspondencia le sigues y el otro te sigue y ya acaban mal los días. O sea, la realidad es que ellos están negociando constantemente, Sí. O sea, te llevan a cenar, están observándote y están negociando constantemente, ¿no? ¿Me oís o no? Sí, perfecto. Perdona la broma, ¿eh? Venga. A ver, yo creo que la pregunta era acerca de los errores más comunes, ¿no? Sí, Sí. eso es. Vale. Bueno, añadiendo lo básico es lo que ha dicho Andrés, yo añadiría que muchas veces las empresas no tienen en cuenta que se tiene que hacer una inversión, no solo económica, sino también de tiempo, y que hace falta una estrategia muy bien definida para poder llegar a los objetivos que se tengan en mente. No es ir a vender o a conseguir clientes como se podría hacer en otros mercados más similares al nuestro. Y luego otro error muy común es
el no respeto porque no se sabe absolutamente nada y lo primero que tienes que saber cuando llegas a China es que tienes que tener una humildad básica, ah, porque es una base muy importante de su cultura y esas actitudes a veces suelen jugar en contra de algunos actores que quieren entrar en el mercado. Sí, diría que estas son las otras básicas que añadiría a lo de Andrés. Lo ha dicho de forma muy educada y suave, todos entendemos que implican muchas cosas, ¿eh? Y sobre todo conocer la historia y quién es tu interlocutor es el primer paso, ¿eh? Ellos te han estudiado antes de sentarte contigo, ¿eh? Y además conocen seguramente más de Europa y España que tú de China, y ellos consideran que son la cultura milenaria, ¿eh? Y tú pues no tanto, ¿eh? Pásame un poquito. En línea con lo que decía Rita, yo lo que sí creo es que aquellas empresas, nosotras vamos a montar sesiones formativas para las empresas que vayáis. Y estas cosas las abordaremos, estas y más. Pero desde luego yo os invito a que quienes tengáis claro y creéis que estáis preparadas para venir, desde ya, si no lo habéis hecho, que seguramente muchas ya lo habréis hecho, empecéis a prepararos mental y formaos en lo que es pues este mundo, ¿no?, de China y su cultura de negocios. Pero insisto en que trabajaremos con vosotras para preparar el aterrizaje. Gracias, Rita. Sí, una cosa, ¿podría añadir algo sobre lo que se ha dicho antes de las copias? Sí. Vale, es que ha sido la primera pregunta. Ah, aparte de lo que ha dicho Maite, que ha sido una presentación y unas respuestas fantásticas, se nota que lleva tiempo y que sabe cómo funciona el país. También es cierto que en los últimos años China, a nivel regulatorio y político, ha hecho un desarrollo muy fuerte hacia el cambio de imagen en lo práctico, que significa la protección de los IPs y sobre todo para la parte de empresas extranjeras que puedan venir con ciertos productos. Aquí, ¿qué pasa? Que es lo que decíamos con todas las entradas de empresas extranjeras en China. Es el hecho de cómo y con quién vas. Entonces, si vas con consultorías, con ya un conocimiento del mercado como Herrera Yang, pues, y hago promo propia, porque es necesario poder conocer cuáles son los territorios que tienen estas protecciones más avanzadas y cuáles son los mínimos que tienes que conocer, de qué gobiernos puedes ir de la mano, locales, que son los que están liderando esta protección de la propiedad intelectual de las empresas extranjeras y locales. Ya está. No, yo quería comentar que claro, o sea, que nos ha quedado claro. Sí, os lo vais pasando, sí, mejor. No, comentaba que, o sea, que nos ha quedado claro que a China hay que ir acompañado, ¿no? Y a ser posible bien acompañado. O sea, con alguien que conozca el mercado, las costumbres y que te ayude a identificar el distrito en el que debes posicionarte y tal. La cuestión es que allí yo creo que operan también muchos lobbies, ¿no? Muchos grupos de interés. Y que muchas veces las empresas no saben bien a cuál dirigirse, porque está el grupo de los jóvenes empresarios y la empresa es más joven, es más tipo startup. O sea, hay diferentes grupos, ¿no?, de influencia. Y luego diferentes bueno, pues consultoras. En este caso, nosotros entendemos que si vamos de mano del gobierno se ha hecho ese trabajo previo de selección de la mejor, digamos, ¿no? Pero para ella que está en el terreno hay mucha competencia en ese sentido. O sea, las empresas cuando llegan están muy perdidas y no saben bien a quién dirigirse para ese acompañamiento, y por eso tienen que hacer ese trabajo previo que comentaba él de hacer las tareas aquí y ir ya con las cosas claras. Perdona, Cristina, que mi pregunta iba al hilo de cuando ha dicho Andrés que no ir con cualquiera a China, y era un poco saber qué dimensión de consultoras hay, porque, bueno, en este caso Rita es evidente que va a promocionar
su consultoría y demás, pero sí que me interesa a mí a la hora de decidir si hay, o sea, si yo voy a China, por ejemplo, quitando en este marco con la acción del Plan Internacional de Navarra, sino en otro momento yo voy y tengo miles de consultoras y hay de esas miles de consultoras hay un 90% de las que no me puedo fiar. Es un poco... El destino, dices. Sí, en general, ¿no? En general, sí, porque claro, al final es un poco... Le puedo dar un panorama. Sí. No, en destino y en general, y luego especializadas por sectores. Bueno, sí, yo os doy un panorama, ¿no? En general. O sea, yo creo que la principal ventaja que tiene las consultoras navarras es que el coste es cero para las consultoras navarras. Esta es la principal ventaja. Para las empresas navarras, sí, perdón. Y luego el panorama de consultoría digamos, si quieres operar, ¿no? Por tu cuenta, etcétera, vamos, es bastante variado. Además ha evolucionado mucho, ¿de acuerdo? Tenemos, o sea, en realidad la operativa de España con China es muy reciente. La operativa de España con China, podemos poner una línea en el año 2000, que es cuando el gobierno lanza su primer plan Asia. Antes de esto, hay algunos consultores que están trabajando con China y hay algunos grandes bufetes de abogados que tienen un China Desk, pero que fundamentalmente es asesoramiento legal para empresas que habían ido. Este es un poco el panorama antes del 2000. A partir del 2000 eclosionan al calor del Plan Asia unas consultoras, estoy hablando de las españolas, por supuesto, en el Reino Unido tienes un montón, en Francia tienes un montón, en Italia tienes un montón, en Alemania, porque son países que llevan trabajando desde los años 70 con China de una manera o de otra. Esto, pues claro, si vas a McKinsey, pues ya sabes que McKinsey tiene una oficina, ¿no? Pero bueno, también tienes que tener un talonario, Entonces, pero bueno, hay también consultoras medianas, ubicadas en Hong Kong, o sea, ahí si queréis alguna recomendación específica también os podemos asesorar. Es decir, una de las cosas que puede hacer el plan de internacionalización a través de los servicios de gestión personalizada es que si tú mañana identificas una consultora que por la razón que sea consideras que casa mejor con tu modelo de negocio, consideras que casa mejor con tu modelo de negocio, nosotros te podemos auditar y hacer una recomendación. O sea, esto no. Además que normalmente en el mundo de la consultoría con China trabajamos casi de forma complementaria y nosotros, por ejemplo, somos una consultora más bien estratégica y de operaciones, pero hay otras que son especializadas en tecnología o otras que son especializadas en IPs o otra. En fin, aquí cada uno esto es un mundo, ¿no? En España, básicamente, hay tres modelos de consultoras para que nos hagamos una idea. Descartando las grandes consultoras y los grandes despachos de abogados que tienen China Desk, como Garrigues, por poner uno muy conocido, o las grandes consultoras tipo Boston Consulting Group o McKinsey, etcétera. Esto es otra liga. Lo que vas a encontrar son consultoras de tipo medio, donde te tienes que fijar en que los consultores tienen... Bueno, y por supuesto están los servicios personalizados de ICEX, que esto es otro tema, ¿no? Tú tienes que fijar bien que esa consultora, la persona con la que estás hablando, tiene algún tipo de formación o experiencia con China. No que sea muy bueno en tu campo, sino que tenga relaciones o experiencia, porque está trabajado antes. Hay consultoras, hay buenos profesionales en España. No somos muchas, pero existimos. Son consultoras fundamentalmente medianas o pequeñas, que trabajan fundamentalmente con pymes y con micropymes. Esto es un campo. Y luego lo que tienes también, que esto ha surgido más bien como una evolución de los negocios de la comunidad china de ultramar. La comunidad china de ultramar pues ha emigrado también, ha evolucionado su modelo de negocio. Es decir, igual que no solo tienen restaurantes porque tienen otras cosas, también han entrado en el mundo de la consultoría, ¿no? Entonces ahí tienes también líneas, ¿no? de consultores de chinos de ultramar que se dedican también a estos campos. O sea, básicamente son estos tres modelos, ¿no? Si localizáis alguna consultora específica, pues desde el Servicio de Proyección Internacional, pues podemos. Además es que somos tan pocos que nos conocemos todos, o sea que y estaremos encantados de ayudaros, porque como digo, puede haber una empresa que, no sé, de otro lugar o de otro país que sea más adecuada para vuestro modelo de negocio, ¿no? No sé si he respondido a vuestras preguntas, ¿no? Y generalmente estas empresas tienen a su vez, un poco respondiendo a la tuya, tiene su contraparte en el continente, ¿no? Igual que nosotros, pues así,
las consultoras que tienen su origen en los chinos de ultramar, fundamentalmente su vía de contacto son las asociaciones de chinos que tienen sus contrapartes en el continente, que fundamentalmente están agrupadas por los lugares de origen, chintianeses, de Shanghái, etcétera. Bueno, aquí en España, pues fundamentalmente son chintianeses, ¿no? Bueno, esto es un poco en general. Si me permitís, desde otro punto de vista, las cosas no son tan buenas cuando llegan demasiado tarde o demasiado pronto. Primero, yo creo que tenéis que ir, y después de ir, establecer el objetivo, porque los consultores y todo lo que necesitáis está en función de que descubráis en este o sucesivos viajes qué es lo que queréis. Entonces los medios se ponen para el objetivo cuando lo tengáis claro. La diferencia entre ir por vuestra cuenta, pero no a China, a cualquier otra parte del mundo, o ir bajo la cobertura gubernamental, pues es importante. Ahora tenéis una asesoría gratuita y de la cual ya hemos hecho un cribado tras muchos años de relación, y es multisectorial para establecer esos primeros pasos. El objetivo depende de vosotros, nadie os va a hacer el objetivo por vosotros, damos los medios para que vosotros descubréis los objetivos y a partir de ahí se establezcan las necesidades de apoyo específico en origen o destino, con una diferencia, que esto lo hacéis bajo la cobertura del Gobierno de Navarra. Y con China es importante, porque China cuando me viene y una de sus empresas me pide recomendación sobre un técnico, consultoría tal, cuando no le funciona, no le llama al técnico, me llama a mí. O sea, hay una responsabilidad del gobierno respecto a los recomendados. Lo mismo pasa a la inversa. Si en el marco de una relación institucional hay a alguien que de ahí derive tal, pues también el gobierno da cobertura y protección a lo que pase debajo de su estructura. Gracias. Ha habido una pregunta sobre los grupos de interés, ¿puede ser? Sí, ha habido, Rita, sí. Sí, ¿me oyes? Sí, hola. Adelante, Rita, si quieres decir algo. Vale, no, es que preguntaba porque me ha parecido oír algo sobre en destino y los grupos de interés antes de la parte de las consultorías, de las asociaciones de emprendedores de jóvenes, Ha preguntado pero Cristina, no. Cristina de Atana, de la asociación del clúster de empresas de tecnología. Sí, sí. ¿Me podéis repetir la pregunta? Sí, bueno, no, un poco que nos trasladaras la influencia que tienen estos lobbies o grupos de interés y si a la hora de establecer las relaciones allí a través de las consultoras tienen acceso a ellos o es más limitada. Cuando dices lobbies, te refieres a las asociaciones chinas. De allí tal, Vale. esas influencias, ¿no? Sí, o sea, hay una parte importante de diferenciación entre los lobbies que nosotros conocemos en Europa o en Estados Unidos y los lobbies o grupos de interés en China, porque normalmente los de aquí en China están estructurados a iniciativa gubernamental, cuando en Europa y en Estados Unidos es iniciativa privada, que son empresas, y entonces normalmente son las grandes empresas o las medianas y pequeñas que están juntas para para promover sus propios intereses de frente a los diferentes niveles de gobierno. Pero aquí es más la estructuración y el conocimiento del gobierno acerca de unos sectores específicos y cada vez como más nicho. Tenemos asociaciones que son genéricas en cuanto a sectores, y entonces quizá tienen comisiones o comités que van subsectorizando y bajando mucho al detalle de cosas muy específicas. Entonces, sí que es cierto que a mejor relación con gobiernos, mejor relación con estos grupos de interés, no al revés, ¿no? Que sería como una mirada muy, muy contraria a lo que pensamos desde Europa. Ah, y creo que es esa la idea. Entonces, como consultoría sí que tenemos ese acceso a través de las buenas relaciones con los diferentes gobiernos y en el hecho de no tener en algún caso o que sea regional en vez de nacional, se tiene que ver exactamente, como decían, cuál es el objetivo y cuál es la estrategia que se desarrolla para ese objetivo.
Entonces, ¿cuáles son los actores que realmente tiene sentido involucrar y, y comprometer en el proceso de desarrollo de esa estrategia? Gracias, Rita. Espera, que Andrés quiere decir. Yo quería añadir una cuestión a lo que se está hablando. Es que todo es muy difícil. Es decir, es que todo es muy difícil, o sea, no, es que es así, o sea, es que hay estas relaciones, y, o sea, es decir, las relaciones gubernamentales e intergubernamentales y las relaciones construidas con años es un lubricante, ¿no? Pero aún así, todo es muy difícil porque tenemos distintas perspectivas de cómo tienen que hacer los negocios, tenemos, entonces, claro, como todo es muy difícil, el hecho de ir mejor o peor acompañado, pues es una piedra en el camino. Es decir, si vas acompañado es muy difícil, y si no vas acompañado, pues las posibilidades de cometer errores o de aprender ensayo y error, pues es el camino, ¿no? Pero claro, normalmente cuantos menos ensayos y errores cometamos, pues mejor, ¿no? Lo digo esto porque si no parece que todo esto va a ser fabuloso y que vamos a llegar allí, besar el santo, y el que tenga una mínima de experiencia con China o con Taiwán, que para el caso es lo mismo, sabemos que no es así, ¿no? Lo digo un poco por manejar adecuadamente las expectativas, ¿no? Andrés y Rita, hay una pregunta que entra online que viene un poco al hilo de las consultoras, que es si la consultora Herrera-Sam como tal está especializada en Shenzhen o tiene conocimiento de otras zonas en las que quizá haya otros sectores como automoción que es tan importante en Navarra. Sí, bueno. O sea, Rita es la que más sabe de Shenzhen, así que ella es la persona para hablar de Shenzhen. Yo no oigo la pregunta. Sí, bueno, lo que viene a decir es que... ¿Me oyes? Sí. Vale, la pregunta lo que viene a decir es si aparte de Shenzhen podemos dar, digamos, servicio en otras regiones del mundo chino, esto incluye el continente de Taiwán, por supuesto, y en otros que puede haber otros sectores, ¿no? Donde están más alineados con Navarra, como por ejemplo la automoción, ¿no? Pero claro, es que en el propio Shenzhen hay una propuesta importante de la automoción, ¿no? Claro. Sí, o sea, aquí hay, como creo que también ha dicho Andrés, aquí hay dos cosas que es importante diferenciar. Una es la misión y lo que vamos a hacer y cómo es ese primer o segundo o tercero, esta tercera conexión de las empresas navarras con esta ciudad y con esta zona. Eh, y luego la segunda parte sería lo que es de interés para cada una de las empresas que quieran desarrollar sus relaciones comerciales con China o el mundo chino. Entonces, sí, efectivamente, se tiene, como hemos dicho hasta ahora, se tiene que hacer un estudio de cuáles son las regiones foco de las políticas y del desarrollo chino en cuanto a un sector, por ejemplo, el automovilístico. En el sentido de venir a la delegación, creo que lo ha comentado Miren antes, y la delegación son 3 días. En 3 días es muy difícil, si es multisectorial la delegación, de llegar a ver todo lo que individualmente cada empresa quiere llegar a ver, pero aquí también pueden abrirse otras vías de complementar, y encajar y empezar o seguir a desarrollar una estrategia específica de empresa hacia el mundo chino. Pero sí, sí, claro, todo es posible con objetivos realistas y con las ganas de establecer y desarrollar una estrategia propia en China, con toda la gestión de las expectativas y unos resultados también pues am, bien, bien definidos y puestos en un timeline que también se tiene que entender desde la empresa, que puede ser diferente a lo que quisiéramos hacer, sino que es lo que se debe hacer porque hay unos pasos muy necesarios a tener en cuenta antes de empezar a vender o a implementarse o a tener unos resultados de retorno de inversión rápida. Creo que esto sí, pero sí, la automoción en Shenzhen es un, es un sector muy importante. También se tiene que ver cuál es
dentro de la automoción la necesidad de la empresa, si es más pues la implementación de tecnología o la oferta de tecnología a empresas ya existentes chinas, que esto es un punto muy positivo hacia la ciudad y hacia empresas, pero tiene que ser muy puntera y se tiene que ver cómo llegar a ser un proveedor de confianza de esas empresas grandes y establecer pues relaciones no solo con Shenzhen, sino con otras ciudades, otras regiones, porque China es muy grande, pero también es eso, los profesionales que conocemos el país, ah, sabemos cuáles son las fases necesarias para llegar a esos objetivos, mm, y el tiempo que se necesita. Muy bien, está muy interesante, pero yo creo que ya tenemos que ir concluyendo. ¿Hay alguna pregunta más? Venga, sí. Sí, una pequeñita pregunta, gracias. Siguiendo con automoción, comentabas, Miren, que ya hay alguna empresa en mente para visitar o algún objetivo, ¿no?, para la misión. ¿BYD es una de ellas? No lo sé, tampoco queremos desvelar porque estamos en plenas negociaciones, pero Vale. os diremos. Lo que hay algunas empresas en mente que se está trabajando y otras que se definirán en función de la composición de la delegación. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna más? Muy bien, pues entonces recordad, miércoles 9 de la mañana se abre el plazo para solicitar la participación en la misión. Hay 12 plazas y tenéis que cumplir, quienes queráis venir, los requisitos que están marcados en la propia convocatoria. Y tenéis que plantear en la memoria justificativa por qué queréis ir, qué experiencia tenéis, qué creéis que podéis aportar, qué es lo que buscáis. Toda esa información va a ser muy relevante también para decidir, ¿no? ¿Por qué no vamos más? No sé si llegaremos a 12 empresas, pero gestionar una misión de 12 empresas es muy exigente. Subir el número sería complicado. Pero bueno, allá vamos. Cualquier otra cosa, correo, teléfono, estamos ahí, el equipo PIN, para lo que necesitéis. ¿Vale? Pues muchas gracias, Rita. Ha sido un placer. Gracias, Miguel.